Romanos capítulo 3, versículo 27 hasta el capítulo 4 inclusive vamos a estar estudiando, repasando en este video. En el capítulo 3, versículo 27, Pablo empieza a hacer una serie de preguntas. Preguntas que las responde en forma breve inmediatamente en el mismo capítulo 3 y en cada uno de esos versículos conforme a la pregunta que hace. Pero después del capítulo 4 encontramos a Pablo que esas preguntas que hizo en el capítulo 3 del versículo 27 al 31 las responde un poquito más ya ampliamente. Entonces por eso estudiamos juntos lo que es el capítulo 3 versículo 27 y el capítulo 4 del libro de los Romanos, porque está todo junto y hay una respuesta en la cual Pablo se desplaya explicando y compartiendo a la iglesia de Roma. Y dice lo siguiente en el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Y Pablo inmediatamente responde, queda excluida. ¿De qué te podés agrandar? ¿De qué te podés jactar? ¿De qué te podés vanagloriar? ¿De qué te podés? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Pregunta Pablo. ¿Por la ley de las obras? Y vuelve a responder rápidamente, no, sino por la ley de la fe. No somos justificados, no es el hombre justificado por ninguna obra que haga. Podemos hacer un montón de cosas, pero a pesar de las cosas que hagamos, que aún pensemos que somos buenos, no alcanza a la medida de Dios, no alcanza a cumplir la ley, no alcanza a los requerimientos para ser justificados. Nosotros, como Pablo lo venía explicando en todos los demás capítulos, estamos excluidos de la gloria de Dios. Pablo sigue respondiendo a esta pregunta y haciendo una conclusión, diciendo en el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pablo dice lo que venía diciendo y lo que empezó a decir del versículo 21 al capítulo 3, que lo hemos visto en el video anterior, que somos pues justificados por fe en creer en la persona de Jesucristo. Él es quien hizo la obra para la cual nosotros podemos justificar delante del Padre, ser justo delante del Padre. Sigue siendo el versículo 29 y hay otra pregunta, allí dice, ¿es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Hay dos preguntas ahí. ¿Acaso Dios es exclusivo de un solo pueblo y no de los demás? ¿O es Dios también de todos los demás e incluyendo a este pueblo? Y Pablo responde, después en el capítulo 4 lo sigue respondiendo, como dije hace un ratito, ciertamente también lo es de los gentiles. Dios es Dios de todos. Y el versículo 30 dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Si bien es cierto, Pablo está aquí separando lo de la circuncisión con la de la incircuncisión, pero a todos, a ambos grupos, tanto judíos como a gentiles, a todos es la misma justificación, la misma forma Dios ha aplicado para, por la fe, seamos hechos justicia y Dios ha hecho justicia en su gracia para con cada uno de nosotros. Y termina el versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, dice Pablo. La fe no invalida la ley. ¿Por qué? Porque la ley nos refleja a nosotros lo que somos, quiénes somos delante de Dios, cómo estamos delante de Dios. Y la fe nos lleva a la justificación por haber creído en Dios, quien justificó a través de la persona de Jesucristo esa obra redentora a nuestra vida delante de Él. La fe no invalida la ley nos dice que somos culpables, la fe nos dice que somos justificados por la gracia gratuitamente dada de Dios. En el capítulo 4 ya empezamos a leer y vamos a encontrar en este capítulo una serie de palabras como creer y fe. La vamos a encontrar en los versículos 3, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 24. En todos estos versículos vamos a encontrar repetidamente la palabra fe, creer.
¿no? Y vamos a ver este capítulo, cómo Pablo empieza a hablarnos sobre la justificación que es por fe y no por obra. Y aquí hace una gran pregunta sobre un gran personaje, en la cual era el patriarca mayor, Abraham. Dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Qué pues diremos que halló Abraham? ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo anduvo? ¿Cómo estuvo Abraham? ¿Cómo anduvo Abraham? ¿Cómo obtuvo Abraham la justicia de Dios? ¿Cómo y qué encontró Abraham? Porque dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham? ¿Qué encontró? ¿Qué descubrimiento hizo Abraham? Y aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Ha descubierto lo que Abraham descubrió en aquel entonces? Bueno, la vamos a responder. ¿Qué descubrió Abraham entonces? Descubrió Abraham que no podía ser justificado de otra manera si no fuese por la fe. Porque justamente Pablo sigue diciendo en el siguiente versículo: pues si Abraham fue justificado por la obra, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham fue justificado por las obras, ¿tiene de qué vanagloriarse, jactarse, engrandecerse? No. No, porque no fue justificado por las obras, porque lo vuelvo a decir después. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Dice Pablo: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El propio Pablo, a la pregunta que hace: ¿qué descubrió Abraham? ¿Qué halló Abraham? Abraham halló a Dios y creyó a Dios, no en Dios, sino a Dios. Le creyó a la promesa de Dios, le creyó a la palabra de Dios, le creyó a Dios. Y es justamente lo que vos y yo necesitamos descubrir, hallar, saber, encontrar que hay que creerle a Dios, a lo que Él ha dicho, a su palabra, a sus promesas, a lo que nos ha declarado, revelado en ella. Y eso es lo que Abraham halló, lo que Abraham encontró, lo que Abraham descubrió: a Dios, a Dios. Y él creyó en lo que Dios le había dicho. Y me gusta la expresión que dice Pablo en el versículo 3, dice: porque, ¿qué dice la Escritura? A ver, no qué dice fulano de tal, mengano, o fulano, o lo que digo. No, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? No estamos saliendo de ninguna otra base. Pablo no está saliendo de ninguna base. Pablo está yendo a la fuente. Dice: ¿qué dice la Escritura? Y la gente cuando dice: bueno, ¿cómo puedo llegar a ser salvo? ¿Cómo puedo llegar al cielo? Bueno, ¿qué dice la Escritura? La respuesta a todas nuestras dudas o nuestras inquietudes: ¿qué dice la Escritura? Vamos a la Escritura, a la palabra de Dios. Y en el versículo 4 dice: pero al que obra no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces Pablo está diciendo: bueno, aquel que trabajó, obviamente que su salario no es de gracia, es parte de su fruto, de su trabajo, de lo que a él le correspondía porque había trabajado. Pero aquel que ha creído, como hemos creído, si has creído en Jesucristo, si hemos creído en Él, es por gracia de la fe. Después dice Pablo en el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. El propio David está hablando y señala el Salmo allí 32, en el versículo 7, dice: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El mismo David está diciendo bienaventurado y está feliz aquel cuyas iniquidades son perdonadas, los pecados son cubiertos, el Señor no inculpa de pecado. El mismo David está diciendo: esto no es por la obra, porque por obra no podemos llegar a la salvación, por obra no podemos ser justificados, sino siempre
está señalándolo David por fe. David fue un hombre que ha pecado y ha quebrado, ha faltado a la ley mosaica, a la ley que Dios había establecido. Sin embargo, David encontró su justicia en la persona de Jesucristo, la justificación de sus pecados y de su vida, creyendo en aquel que había prometido, creyendo a Dios lo que había dicho, creyendo a Dios, y por eso él confesaba sus pecados y clamaba por misericordia, y de hecho él entendió de ese Dios perdonador, misericordioso, y vivió en comunión con ese Dios, entendiendo cómo era todo esto. David dice: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas, y las de él fueron perdonadas. Bienaventurados somos nosotros cuando le creemos a Dios lo que dice en su palabra. Y el versículo 9 dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión? Aquí Pablo está metiéndose ya en un tema un poquito más, diríamos, interesante en cuanto a los judíos mismos, porque los judíos decían, bueno, al ser circuncidados ya tenían una base para su justificación, eran circuncidados, tenían la ley de Dios que Dios le había dado a ellos, al pueblo, eran descendientes de Abraham, ya con todo eso se jactaban y creían que tenían la salvación o la justificación de su vida por siempre. Pero Pablo está llevándolo a presentar en este plano, decirle, bueno, a ver, la bienaventuranza esta que habló David, lo que vivió Abraham inclusive, ¿es para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión? Porque si decimos que Abraham, dice, le fue contada la fe por justicia, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Aquí está llevándonos Pablo a decir: Abraham, si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 15, allí encontramos que dice que Abraham, la fe de Abraham fue contada por justicia. Y recién encontramos en el capítulo 17 del libro de Génesis, donde Abraham es circuncidado. Entonces Pablo está diciendo, ¿cuándo fue justificado Abraham? ¿Antes de la circuncisión o después? Pues fue antes, siendo incircunciso. Y por eso lo que está presentando Pablo y lo que está diciendo, Abraham fue justificado siendo incircunciso. Abraham no había recibido la circuncisión como señal, sino que eso fue recién, posteriormente. Por eso es importante la parte cronológica en este tema y en este asunto que estamos viendo ahora. El versículo 11 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidado, a fin de que también ellos, la fe, le sea contada por justicia. Abraham viene a ser padre de todos, lo de la circuncisión como también de la incircuncisión. Y dice: y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham para ser circuncidado. Ahora Pablo está diciendo, por más que haya sido circuncidado, debes seguir las pisadas de aquel hombre, de Abraham, que creyó a Dios. No te alcanza con la circuncisión, no te alcanza con la señal que llevas en tu cuerpo, pensando que eso ya es suficiente para ser justificado. No, dice Pablo, es necesario que tanto la incircuncisión como la circuncisión tengan el mismo camino, es la fe en la persona de Jesucristo para ser justificado. Versículo 13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería el heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Allí en el capítulo 15 usted puede ver esto del libro de Génesis. Dice:
Porque, versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anula la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todo. Por lo tanto, es por fe. Pablo está diciendo siempre es por fe, siempre ha sido por fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Nuestra justificación ha sido siempre por fe y siempre hacia la misma mirada, hacia la persona de Jesucristo, hacia esa cruz que fue derramada la sangre del Hijo de Dios, que fue derramada la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y tanto el Antiguo Testamento como nosotros que hemos vivido o vivimos después de esa cruz, también somos justificados por el mismo hecho, por la cruz, del derramamiento de la sangre, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, están todo enfocado hacia la cruz del Señor. Dice versículo 17, como está escrito, te he puesto, no te pondré, sino te he puesto, algo presente, pretérito presente, por padre de mucha gente, Abraham, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios está diciendo a Abraham, te he puesto por padre de mucha gente, por padre de mucha gente te he puesto. Ahora lo justificó, decía el capítulo 15 del libro de Génesis, no que iba a ser posteriormente, ya había sido justificado porque había creído en aquella promesa de Dios que haría años posteriores. Y esos fueron muchos años posteriores hasta llegar Jesús a la cruz y a que el madero sea bañado por la sangre de nuestro Señor. Versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza, Abraham, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y dice el versículo 19, y no se debilitó de la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham no vio su condición, no vio la condición de su esposa, sino que creyó aún en la palabra de Dios. La circunstancia no lo mareó a Abraham, la circunstancia no lo confundió a Abraham, la circunstancia no lo desvió a Abraham de lo que ya había creído. A pesar de que tenía ya casi 100 años y Sara era estéril, y Sara era anciana, y Sara era grande, y era humanamente imposible de que ambos fuesen padres, él siguió creyéndole a Dios. Nosotros, ¿cómo nos ocurre o qué nos pasa ante las circunstancias que nos toca vivir, ante las dificultades que tenemos diariamente? ¿Seguimos creyendo firmemente a Dios, a su palabra, a lo que Él ha dicho, a lo que ha prometido? Y cuando Dios promete algo, es Dios quien cumple ese algo en su tiempo y en su forma y no nos deja sin aquella promesa que sea alcanzada. Ojo, no seamos como aquellos que piensan que tengo que tener fe, aún en aquellas cosas que ni siquiera Dios llegó a prometernos, sino tengamos confianza en aquellas cosas que Dios nos prometió que iba a hacer y realmente que Él hace, ¿no? Uno puede realmente creer en lo que Dios ha dicho y eso hará, y Él hará, y Él lo hará. Versículo 20. Tampoco no dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. No dudemos ante las circunstancias que nos toquen vivir, no dudemos de aquellas promesas que Dios ha hecho para con cada uno de nosotros, no dudemos, sino que confiemos, y es ahí donde se marca nuestra fe. No puedo tener o decir tener una fe
basándome en los sentimientos, basándome que en todo creería que me va bien, y después cuando las cosas no van tan bien empiezo a dudar y a desconfiar en Dios. Entonces, ¿dónde está mi confianza? ¿Está basada en las circunstancias, en los sentimientos, en las cosas que me ocurren? ¿O está basada en su palabra, en su promesa y en Él? ¿Dónde está basada tu confianza, mi confianza? Abraham no dudó, más allá de que tenía casi 100 años, Sara era estéril, era una mujer grande, y él no dudó. Él siguió confiando en la palabra de Dios, en esa promesa de Dios. Por eso es padre de lo de la fe. Por eso fue justificado Abraham, porque él le creyó a Dios. Versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Me encanta este versículo porque es una definición de la fe, como aquel capítulo 11 del libro de los Hebreos, versículo 1, que otra definición de fe, y la quiero volver a leer. Estaba convencido, plenamente convencido, de que era también poderoso, que Dios es poderoso para hacer todo lo que había prometido. Todo lo que Dios había prometido, él estaba convencido de que sería así. Versículo 22, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, escribió que le fue contada por justicia. Y acá empieza Pablo a aplicar esto también a nosotros. Versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Qué maravilloso es la culminación de este capítulo 4, en la cual Pablo va desarrollando el tema de la justificación, mostrando primero a Abraham, pasa por David, luego sigue ampliándose un poquito más con Abraham y diciéndonos, mostrándonos que Abraham fue justificado no por las obras, porque nunca fue así, sino fue justificado por la fe y la confianza a esa palabra de Dios, a la palabra de Dios, a la promesa de Dios. A Dios le creyó Abraham, a Dios, y le fue contado por justicia. Léalo, Génesis capítulo 15. Y es allí donde se desarrolla esa plena fe y esa confianza en aquel Dios poderoso, que, lo vuelvo a leer, tenía la plena convicción Abraham de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que él había prometido. Y seguramente todo lo que Dios prometió lo va a cumplir. No lo que a usted se le ocurre o imagina, lo que está escrito en su palabra. Dios ha revelado su palabra, y conforme a lo que está en su palabra, conforme a lo que prometió y está en su palabra, eso lo va a cumplir. Eso, no importa la circunstancia, no mire la circunstancia, no mire nada de eso, mire la palabra de Dios, observe la palabra de Dios. Me encanta cuando Pablo dice, ¿qué dice la Escritura? Escrito está, dice esto. Me encanta porque Pablo siempre va a la fuente, a la palabra de Dios, y esta fe que tenemos también nosotros es contada por justicia, en aquel que Dios levantó de los muertos, a Jesucristo, pero también ha resucitado para justicia nuestra. ¡Qué bendición! Dios te bendiga, y que nuestra fe, nuestra confianza estén puesta siempre no en lo que podamos hacer, porque vos y yo todo lo que podamos hacer no alcanza para justificarnos delante de Dios, sino que tener la confianza, la fe puesta en aquel que lo hace todo, que lo puede todo, que lo hizo todo, que nos justificó, nos salvó, nos regeneró, nos santificó. Dios te bendiga.